Hola mis amores, espero que todo vaya muy pero que muy bien y tengáis un excelente día. Hoy, maravillosa receta para la caída excesiva del cabello, para los cabellos estancados que nos crece, finos, que se rompen y que además se os ha caído mucho el pelo. Pues este remedio es la solución a vuestros problemas. Vamos a necesitar patata o papa, que contiene vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer los folículos pilosos. Fortalecen el cabello desde la raíz, haciendo que crezca muy rápido y fuerte. También vamos a estar necesitando jengibre. El jengibre ayuda a estimular el flujo sanguíneo del cuero cabelludo. Con esto se consigue una mejor circulación en la zona capilar y estimula los folículos del pelo. Y también, por supuesto, hace que crezca mucho más rápido. Canela, que tiene propiedades estimulantes para acelerar el crecimiento del pelo, ya que cuenta con excelentes propiedades estimulantes que actúan sobre las fibras capilares. Y por último, menta, que activa la circulación sanguínea. La menta es muy buena para los problemas de alopecia. Hay estudios que ya la recomiendan muchísimo. Y bueno, pues si no tenéis aceite de menta, podéis utilizar la menta seca, que la conseguís en cualquier herbolario. Bueno, ahora vamos a utilizar simplemente una patata, una papa. La lavamos antes muy bien con agua porque vamos a necesitar la cáscara de la patata, que tiene las mismas propiedades y además así pues no desperdiciamos. Aprovechar si vais a hacer una tortilla o un guiso con patatas y así pues la guardáis para la comida. Y bueno, voy a estar también utilizando un trocito así de jengibre. También podéis utilizar jengibre seco, jengibre molido, pero bueno, yo prefiero utilizar pues el jengibre fresco. Lo pelamos. Muy bien, y ahora lo voy a estar partiendo así en rodajitas. Si vais a utilizar jengibre seco, pues una cucharada grande y listo. Muy bien, ya tenemos preparada nuestra cáscara de la patata y el jengibre, así que lo vamos a estar añadiendo en nuestra olla porque le vamos a hervir, por supuesto. Y bueno, a continuación vamos a añadir 2 ramas de canela. Si la tenéis molida, la canela molida, pues una cucharada grande de canela molida. Y le voy a estar añadiendo 600 mililitros de agua. La verdad que preparo bastante cantidad porque en el frigorífico, en la nevera, dura bastante y me gusta pues dejármelo preparado ya y ya lo tengo. Bueno, ahora lo llevamos a hervir. Es muy importante hervir a fuego medio lento durante 10 minutos. Muy bien, que suelte todas sus propiedades, su jugo, sus sustancias. Veis que ya va cogiendo así un colorcito como más marroncito y una vez listo pues retiramos del fuego. Mirad, así tiene que quedar el agüita. ¿Habéis visto qué colorcito? Pues tiene, ya tiene todas las propiedades listas. Esto es una maravilla, esto es una bomba, de verdad, es increíble. Pues nos va a ayudar, como os he dicho, a que crezca y nazca pelo nuevo donde se ha caído, y también ayuda muchísimo porque con el pelo más finito pues ayuda a que tenga más fuerza y el cabello pues crezca mucho más rápido, abundante. Es una maravilla. Y ahora lo vamos a estar agregando en un tarrito. Yo en mi caso lo voy a agregar en un tarrito de cristal, pero una vez frío también puede ser una botellita de spray de estas de plástico. Venga, pues vamos a meterlo y ya lo tenemos. Como ya se ha enfriado mi tónico, pues como os he dicho, vamos a estar añadiendo toda el agua en nuestro botecito de cristal, de plástico, el que tengamos. Y si tenéis el aceite de menta, le vamos a estar añadiendo 10 gotitas de aceite de menta. Por cierto, si tenéis la menta seca, pues añadís un puñado o una cucharada grande en la olla y listo. Muy bien, ya tenemos las 10 gotitas de aceite de menta y ya lo tenemos listo para usarlo. Por supuesto, yo siempre me aplico este remedio con el cabello sucio, así que voy a deshacerme mis trenzas, que por cierto este peinado me encanta con las trenzas porque ayudan a mantener un cabello saludable, que no se rompa, gracias a eso ayuda a que crezca de una manera más sana, fuerte, así que las trenzas me encantan. Y bueno, siempre empiezo, antes de echarme cualquier remedio, aplicármelo, a cepillarme mi pelo. Siempre empiezo desde las puntas y voy subiendo, y cuando ya está desenredado, pues desde la raíz hacia las puntas. De esta manera pues no se rompe. Con este remedio vais a conseguir que a las pocas semanas os empiece a crecer pelito nuevo sin parar, porque es muy bueno. Con ingredientes naturales podemos conseguir increíbles milagros.
cómo hacer que te crezca el pelo mucho más rápido, acelerar su crecimiento y también pues lograr que crezca pelito donde se ha caído, ya sea pues por alguna enfermedad o porque tenemos las defensas más bajas, hemos tenido depresión, ansiedad, hormonas, así que es muy importante que apliquemos pues esta maravilla de remedio por todo el cuero cabelludo, es súper importante. Y por cierto, como le hemos echado el aceite de menta, pues agitar un poquito. Como os he dicho, si no tenéis aceite de menta, le agregáis menta seca a la olla, una cucharada grande y listo. Y si tenéis el aceite, que a mí me gusta mucho el aceite porque es muy concentrado, es aceite esencial de menta, entonces es súper concentrado. Y bueno, muchísimos estudios demuestran que la menta es buenísima para problemas como la alopecia. Yo lo que hago, sobre todo en las entradas, que es donde más sufrí caída del cabello, es empaparlo bien y con la yemita de los dedos, nunca con las uñas, masajeo con suaves presiones, muy suaves, así con movimientos circulares mientras lo voy aplicando. Y bueno, pues por las raíces, por todo, es súper importante. Cuando me mandáis las fotos del antes y el después de vuestro cabello, es impresionante los cambios y lo que hacen, pues, fijaos, los remedios naturales, la naturaleza, que es lo mejor. Siendo constante, con cariño, con amor, siendo una persona positiva. Yo entiendo que siempre no se pueda estar bien, pero cuando hagamos algo lo tenemos que hacer de corazón y pensando y sabiendo que nos va a funcionar. Y si no te funciona una cosa, no pasa nada porque a todos no nos funciona lo mismo, pruebas con otra, pero al probarlo, pues eso, con mucha positividad y muy bien. Para que te funcione, por supuesto. Porque si vas a hacer algo, ay, es que no sé, es que esto no sé si me va a funcionar, entonces es cuando te funciona. Entonces, cuando hagas algo, me va a ir muy, muy bien. Y si no va bien, no pasa nada porque voy a probar otra cosa que me va a ir mejor. Y ya está. Hay que ser así. Hay que ser así, mis amores, en esta vida para que atraigamos las cosas buenas y bonitas. Hemos empapado el pelo perfectamente bien. Entonces, ya sabéis, las que me seguís de muchísimo tiempo, que ahora, aunque hayamos masajeado, me gusta masajear otra vez. Hacer el masaje, yo creo que durante 5 minutos mejor. Si os cansáis, 3 minutos, pero 3 minutos como mínimo para masajear bien toda la zona. Cuando terminemos, nos peinamos un poquito y os recogéis el pelo. Yo me voy a hacer un moño así con el pelo sueltecito para que no sufra, pero podéis hacer pues una trencita floja, lo que queráis. Os recogéis el pelito un poco porque yo lo dejo actuar durante 3 horas. Yo lo dejo actuar 3 horas para que me haga bien efecto. Si no queréis utilizarlo, o sea, si no tenéis tanto tiempo, pues no pasa nada, 2 horas. Pero hacerlo, o sea, dejarlo en el pelo durante mínimo 2 horas para que os haga mayor efecto. Y os recomiendo utilizar el remedio 3 veces a la semana como mínimo. Esto dura un montón, 15 días en el frigorífico. Dura muchísimo, es una maravilla y he preparado bastante cantidad. Yo con esta cantidad tengo para los 6 días, o sea, para estas 2 semanas, perdón. Lo dejamos durante 3 horas y pasadas las 3 horas lavamos muy bien el cabello. Hacedlo 3 veces a la semana porque es una maravilla. Y bueno, os aconsejo que utilicéis mi último champú como complemento si queréis, si no, no pasa nada porque este tónico funciona de las mil maravillas, pero lo voy a dejar por aquí y también fijo en los comentarios. Estimula el crecimiento del pelo, detiene la caída, es increíble y aporta mucho brillo. El pelo queda espectacular. De verdad, si queréis un cabello abundante, detener la caída, que nazca pelo nuevo, acelerar el crecimiento y que luzca un pelo súper sano y saludable, probar esta receta porque os va a encantar, en serio, 3 veces a la semana y os prometo que en tan solo 7 días vais a tener el cabello más largo y desde la primera aplicación se nota como el cabello está más brillante y más bonito. Espero que os haya gustado muchísimo, no olvidéis suscribiros, os quiero, nos vemos en el próximo vídeo, ser felices. ¡Mua!